A mi esposo le da pereza trabajar, así que todos los días voy con él y nuestros 3 hijos a la casa de mi mamá a comer las 3 comidas. Ella no tiene problema, pero su esposo la amenazó con dejar de darle dinero si seguía alimentándonos. El día que mi esposo quedó esposado frente a la casa de mi mamá, con medio cuerpo afuera de una ventana como un cerdo atorado en su propio pecado, yo fui la que tuve que aguantar las miradas de los vecinos, los murmullos, y esa sirena que sonaba como si el criminal fuera yo. Mis hijos lloraban, mi mamá temblaba, y yo sentí como me ardía la cara de rabia cuando el policía me pidió que me calmara. Y ahí entendí que alguien estaba intentando dejarnos morir de hambre por puro capricho. No se preocupen, porque esto no empezó así, pero sí terminó peor. Yo me llamo Marcela, y tengo 3 hijos que no pidieron nacer en este país donde todo cuesta y donde la gente se cree moralmente superior por tener una nevera llena. Mi esposo Quique, el papá de mis hijos, siempre ha sido un hombre de casa, de esos que no se matan por un jefe porque entienden que la vida es más que levantarse a las 6 a sufrir. A mí me encanta que sea tranquilo, porque yo ya tengo suficiente estrés con los niños, con la escuela, con el transporte, con todo. Entonces, si él no se vuelve loco por un trabajo cualquiera, yo lo entiendo, porque alguien tiene que conservar la paz en esta familia. Mi mamá, doña Rosa, vive a unas cuantas calles, en una casa bonita donde siempre olía a comida recién hecha y donde siempre había algo en la mesa, aunque fuera arroz con huevo. Ella siempre decía que para eso era la familia, para apoyarse. Y yo no estaba inventando nada raro, simplemente nos organizamos. Cada día, como a la 1 de la tarde, yo agarraba a Quique y a nuestros 3 hijos, y nos íbamos para allá a almorzar. Y si se podía desayunar y cenar también, mejor, porque la comida en la casa de mamá era segura, era caliente, era de verdad. Además, a ella le encantaba ver a los niños, se le iluminaba la cara, así que no me vengan a decir que la estábamos usando. El esposo de mi mamá, don Rogelio, es otra historia. No es mi papá, y se nota que le molesta no serlo. Él siempre ha tenido ese aire de hombre que cree que porque paga cosas, manda sobre todo el mundo, como si el dinero fuera un látigo. A mí nunca me gustó su tono cuando decía, ustedes, como si nosotros fuéramos una invasión. Pero yo me tragaba los comentarios porque mi mamá estaba bien con él y porque, seamos sinceros, la casa de ella se mantenía por la plata de Rogelio, sí, pero también por el trabajo de mi mamá en la cocina, limpiando, atendiendo, sosteniendo ese hogar con su cuerpo. Hubo un tiempo en que Rogelio se hacía el amable. Saludaba a los niños, les daba palmaditas, se servía su plato en silencio y se iba a ver televisión. Pero con los meses empezó a ponerse pesado. Que por qué llegábamos todos los días, que por qué otra vez, que porque Quique no trabajaba. Como si un hombre se definiera por ponerse una corbata. Yo le decía que Quique estaba buscando algo mejor, algo que valga la pena, algo que no lo humille. Y Rogelio soltaba esa risa seca, esa risa de viejo que ya decidió que todos son inferiores. Una semana antes del desastre, mi mamá me llamó bajito por teléfono, con esa voz de cuando quiere hablar sin que la escuchen. Me dijo que Rogelio la había amenazado, que si seguía alimentándonos, él iba a dejar de darle dinero. Yo casi me río, porque honestamente sonaba como un berrinche ridículo. ¿Cómo vas a castigar a tu esposa por darle de comer a sus nietos? Eso no era una amenaza, eso era una crueldad. Le dije a mi mamá que no se preocupara, que seguro se le pasaba, que los hombres hablan duro cuando sienten que pierden control. El día de la historia principal llegamos como siempre a la 1 de la tarde, con los niños corriendo adelante porque ya tenían hambre. Yo entré directo a la cocina como siempre, saludando a mi mamá, diciendo lo típico, preguntando qué había. Pero cuando puse un pie en la cocina, sentí que algo estaba mal de inmediato. No había olor a nada. No había ese vaporcito, no había el sonido de una olla. Y lo peor fue ver a doña Rosa sentada en la mesa, llorando con las manos en la cara, como si se hubiera muerto alguien. Yo me acerqué y le pregunté qué pasaba, y ella solo señaló el refrigerador. Yo miré y se me heló el estómago. Estaba vacío, totalmente vacío, desenchufado, con las puertas abiertas como si fuera un castigo público. Hasta ese ruido de plástico hueco me dio rabia. No era solo que no había comida, era la humillación. Era como decir, aquí ya no tienes derecho ni a tener esperanza. Mis hijos se quedaron quietos mirando, Quique frunció la cara como si lo estuvieran insultando, y yo sentí el impulso de romper algo. Mi mamá me dijo, entre lágrimas, que Rogelio cumplió su amenaza. Que canceló las tarjetas de crédito, que dejó de hacer la compra semanal, que ni siquiera dejó lo básico. Y que antes de irse le dijo, con esa calma cínica de quien disfruta el daño, que si quería alimentarnos, cultivara su propia comida. Yo me quedé dura. Cultiva tu propia comida. Como si mi mamá fuera una campesina con tierra y no una mujer mayor en una casa urbana. Eso no fue un consejo, fue una patada en la cara. Quique empezó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado, porque claro,
Él es sensible al hambre, y no lo culpo. Cuando uno tiene el estómago vacío se le apaga el alma. Los niños empezaron a preguntar cuándo íbamos a comer, y mi mamá solo lloraba más. Yo la abracé y le dije que se calmara, que esto era temporal, que íbamos a resolverlo. Porque alguien tenía que ser el adulto ahí, y obviamente no iba a ser Rogelio con su ego de dictador. Yo quise pensar rápido. Se me ocurrió pedir comida a domicilio. Porque, sinceramente, si Rogelio quería hacer un show de poder, yo también podía ser práctica. Abrí el celular, busqué una app, elegí un lugar que entregara rápido y empecé a armar el pedido. Y sí, lo armé para la casa de mi mamá, porque ahí estábamos y porque ese siempre fue nuestro punto de apoyo. Era lógico. Pero cuando fui a pagar, mi mamá me agarró la mano como si le doliera, y me confesó que Rogelio le quitó hasta el efectivo. Que no tenía ni un billete escondido, ni monedas, nada. Ahí fue cuando me empezó a hervir la sangre de verdad. Porque una cosa es discutir por límites y otra cosa es dejar a una mujer sin dinero en su propia casa. Eso es control, eso es violencia. Y nadie me va a venir a decir lo contrario. Yo miré a Quique esperando que él dijera algo inteligente, algo de soluciones, algo de vámonos al mercado, pero lo único que hizo fue apretar la mandíbula y decir que tenía hambre, como si yo fuera la responsable de la nevera vacía de Rogelio. Tuvimos que buscar algo. Yo abrí gabinetes, revisé cajones, levanté paquetes como una desesperada. Encontré unas galletas de soda viejas en el fondo de la alacena, de esas que saben a cartón con sal. Eso fue lo que Quique terminó comiendo, con una cara de asco que parecía una actuación de película. Y mis hijos tuvieron que compartir un par de galletas cada uno. Mi mamá se tapaba la cara por vergüenza, y yo, en lugar de sentir vergüenza, sentí furia, porque la vergüenza era la herramienta de Rogelio para que nos fuéramos sin pelear. Esa tarde, cuando volvimos a casa, Quique estaba insoportable. Me decía que yo tenía que hacer algo, como si yo fuera una oficina de emergencias. Yo le dije que calmara el drama, que era un día malo, y que mi mamá no iba a permitir que Rogelio la humillara así por mucho tiempo. Porque yo de verdad creía que ella iba a reaccionar, que ella iba a plantarse. Pero también conozco a mi mamá, y sé que ella prefiere llorar antes que pelear. Y Rogelio lo sabe. Por eso hizo lo que hizo. Yo me acosté esa noche con un nudo en el estómago, pero no era hambre, era rabia. Me imaginaba a Rogelio llegando a su casa como si nada, comiendo por fuera, o sentado con su plato solo, disfrutando su victoria. Me imaginaba a mi mamá abriendo ese refrigerador vacío cada vez que quería tomar agua. Y me prometí que al día siguiente iba a ir y no me iba a ir con las manos vacías. Porque si Rogelio quería jugar a la guerra, yo también sé ser estratégica cuando me acorralan. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿de verdad estás contando esto como si fueras una víctima? Llevas a tu esposo vago y a 3 hijos a que tu mamá los mantenga 3 comidas al día, y todavía te indignas porque el marido de ella se hartó. No es familia, es parasitismo con excusas. Respuesta de la OP, parasitismo será lo que haces tú con tu cerebro, porque claramente no lo usas. Mi mamá es mi mamá, no una extraña, y mis hijos son sus nietos, no mascotas que se puedan negar. Si a ti te criaron con la mentalidad de que la familia es solo para fotos, no vengas a proyectarlo en mí. Rogelio lo que hizo fue abuso económico y punto. Usuario Anónimo 2 dice, Quique, un hombre de casa, o sea, un mantenido. Y tú feliz de ir a exigir comida como si fuera restaurante. Rogelio no es santo, pero tú y tu marido suenan como un chiste. Respuesta de la OP, me da risa como la gente se obsesiona con el trabajo como si fuera una religión. Quique no es un mantenido, es el papá de mis hijos y tiene derecho a vivir sin ser esclavo de un jefe. Y yo no exigía nada, yo llegaba a mi casa de infancia a compartir con mi madre. Lo que pasa es que a ustedes les encanta humillar a las mujeres cuando no se dejan morir calladas. Actualización 1. Una hora después de ese almuerzo fantasma, Quique ya estaba como si se estuviera muriendo, con ese tono dramático de que no ha comido en siglos, caminando por la casa como si alguien le hubiera robado la dignidad. A mí me daba rabia su desesperación, porque en vez de enfocarse en el verdadero villano, que era Rogelio, él estaba descargando todo sobre mí, como si yo pudiera materializar comida con el pensamiento. Me decía que yo tenía que arreglarlo, ya, que era una vergüenza, que no podíamos quedar así. Yo respiré hondo y decidí volver a la casa de mi mamá para resolverlo ahí, porque lo lógico era presionar en el lugar donde se originó el problema. Llegamos otra vez, con los niños ya molestos, y mi mamá seguía con los ojos hinchados. Yo traté de mantener la calma, le dije que íbamos a pedir comida a domicilio y que ella solo tenía que recibirla. Porque sí, para mí seguía siendo lógico que saliera de ahí, de esa casa, porque era donde siempre comíamos, donde estaban las sillas, donde los niños se sentían seguros. Abrí el celular y empecé a elegir, pollo, arroz, algo para los niños, algo rápido.
Quique se acercaba por encima de mi hombro como si pudiera acelerar el proceso con su respiración. Cuando fui a pagar, mi mamá soltó otra bomba. No solo no tenía tarjeta, no solo no tenía efectivo, sino que Rogelio le había quitado incluso lo guardado. Me lo dijo bajito, con ese miedo de mujer que vive con un hombre que controla. Yo sentí un escalofrío, no por ella, sino por el descaro de Rogelio. Quique se puso rojo de furia, pero no por mi mamá, ni por el abuso. Se puso furioso porque tenía hambre. Empezó a decir que qué clase de hombre era Rogelio, que cómo hacía eso, pero lo decía con el mismo tono con el que se quejaría si le sirven comida fría. Y luego me miró como si yo tuviera que sacar dinero del aire, como si yo no fuera también víctima de esa jugada sucia. Yo le dije que bajara la voz, porque mis hijos estaban ahí, y él respondió que los niños también tenían hambre, como si eso justificara cualquier explosión. Nos pusimos a buscar por toda la cocina. Yo abrí alacenas, cajones, revisé hasta el último rincón como si fuera una superviviente en apocalipsis. Y lo único que encontré fueron esas galletas de soda que parecían reliquia de guerra, duras, con sabor a polvo. Quique las agarró como si fueran insulto, pero igual se las metió en la boca porque el hambre lo volvió humilde por 5 segundos. Mis hijos me miraban con cara de, mamá, ¿eso es todo? Y yo odié a Rogelio más que nunca. Mi mamá se disculpaba como si ella fuera la culpable, como si ella hubiera dejado el refrigerador vacío por diversión. Yo la abracé y le dije que no se disculpara, que ella no tenía culpa, que el culpable era el que decidió castigarla para castigarnos. Pero también le dije que no podía seguir así, que tenía que enfrentarlo. Ella solo lloraba y repetía que no quería problemas, que Rogelio se ponía feo, y ahí me quedó clarísimo que él no estaba simplemente molesto, él estaba dominando. Salimos de ahí con el estómago vacío y el orgullo herido. Quique iba mascando las últimas migas de galleta con cara de odio, como si el mundo le debiera un banquete. Yo iba pensando en cómo hacer que Rogelio se tragara su amenaza. Porque una cosa es que nos niegue una comida, y otra es que intente reescribir el papel de mi madre en mi vida como si fuera su propiedad. Y sí, a partir de ese momento, yo decidí que no iba a dejar que él ganara tan fácil. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tu esposo casi arma un berrinche por galletas de soda y tú todavía lo defiendes como si fuera un filósofo antisistema. Marcela, eso no es paz, eso es vagancia con maquillaje. Y tu mamá no te debe sostener, menos con 3 niños. Respuesta de la OP, a mí me impresiona cómo a la gente le arde que un hombre no se rompa la espalda por migajas. Quique reaccionó así porque cualquiera reacciona cuando lo dejan sin comer, no seas hipócrita. Y mi mamá no me sostiene, nos apoya porque nos ama. Si tú no conoces el concepto de familia real, ese es tu trauma, no el mío. Usuario anónimo 2 dice, Rogelio es un controlador, sí. Pero tú también eres una abusiva, te metes a la casa, decides que ahí se come, intentas pedir delivery para que pague ella, y encima presionas a tu mamá que claramente está sometida. Eres igual de egoísta que él. Respuesta de la OP, no me compares jamás con un hombre que le quita el dinero a su esposa para castigarla, porque eso sí es enfermizo. Yo no, decido, yo llego donde mi madre como he llegado toda la vida. Y lo del delivery fue una solución, no un crimen, porque si ella hubiera tenido acceso a su dinero, esto no estaría pasando. Yo la presiono porque la amo, porque alguien tiene que despertarla antes de que Rogelio la termine de apagar. Actualización 2. Al día siguiente yo me desperté con esa esperanza amarga de que, con la noche, Rogelio se le hubiera bajado lo ridículo. En mi cabeza, él iba a aparecer con bolsas del súper, mi mamá iba a tener la nevera otra vez llena y todo iba a volver a su curso natural, como cuando alguien hace un escándalo y luego se arrepiente. Quique, en cambio, amaneció con una actitud insoportable, como si el hambre le hubiera despertado un resentimiento ancestral, y me repetía que hoy sí o sí íbamos a comer en casa de mi mamá, porque él no iba a permitir que nos dejaran así. A la 1 de la tarde estábamos otra vez afuera, en el porche, esperando como quien llega a recoger un pedido pendiente de la vida. Mis hijos preguntaban si hoy sí iba a haber arroz, si hoy sí iba a haber jugo, y yo les decía que claro, que hoy sí, porque yo misma necesitaba creerlo. Doña Rosa abrió la puerta con una sonrisa forzada, demasiado arreglada para estar en casa, y esa fue la primera señal extraña, como si estuviera a punto de salir a una cita o a una reunión importante, no a cocinarle a su propia familia. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuchamos el coche de Rogelio llegar y detenerse con ese sonido confiado de quien cree que la calle le pertenece. Pero no entró, no saludó, no se escuchó la puerta principal, no se escuchó el típico ruido de llaves. Lo único que se escuchó fue un claxon, corto, preciso, como el silbido que alguien le hace a un perro para que salga. Y lo peor fue ver cómo mi mamá, sin decirnos nada, se acomodó el cabello y caminó hacia la puerta con una rapidez que me dejó helada. Yo le pregunté a mi mamá qué estaba pasando, y ella, con voz bajita,
me dijo que Rogelio la iba a llevar a comer. Así, como si fuera lo más normal del mundo, como si los nietos de ella no estuvieran parados ahí con la panza vacía. Yo me quedé mirándola, esperando que fuera una broma, esperando que me dijera, es para traer comida, pero no, ella salió, Rogelio le abrió la puerta del coche como si fuera un caballero de película, y se sentaron juntos con calma. Quique se acercó al borde del porche con la cara desencajada, como si lo hubieran traicionado personalmente, y yo sentí una mezcla rarísima. Por un lado, me indignó que Rogelio se estuviera burlando así, pero por otro, me ardió que mi mamá se dejara llevar como si esto fuera un paseo romántico y nosotros una molestia. Desde la ventana, Rogelio nos miró apenas, con esa mirada vacía de hombre que ya tomó su decisión, y arrancó el coche sin prisa, como si nos estuviera dando tiempo de procesar la humillación. Nos quedamos ahí, parados, viendo cómo se iban a comer bistec mientras nosotros no teníamos ni para un hot dog, y esa imagen se me clavó como un insulto. Mis hijos preguntaron a dónde iba la abuela, por qué no comíamos con ella, y yo no sabía ni qué decir sin romperles el corazón. Quique empezó a decir que esto era una falta de respeto, que Rogelio era un miserable, que él lo iba a poner en su lugar, pero lo decía desde el porche, con el estómago vacío y la valentía a distancia. Yo me metí a la casa y revisé todo otra vez, buscando aunque sea algo para los niños, algo que no fuera esa miseria de galletas. Pero era obvio que Rogelio había pensado en todo, no había compras, no había despensa, no había reserva. Era un castigo diseñado para que sintiéramos vergüenza, para que nos fuéramos y no regresáramos. Y mientras yo veía a mis hijos chupándose los dedos como si eso los llenara, me juré que Rogelio no iba a convertirnos en una anécdota de parásitos derrotados, porque yo no soy de esas que se quedan con la cabeza agachada. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tu mamá también tiene culpa. Prefirió irse a un restaurante con el marido y dejar a sus nietos mirando. Eso no es, pobrecita, eso es elegir. Y tú sigues insistiendo en volver como si la casa fuera comedor comunitario. Respuesta de la OP, mi mamá está atrapada, no, elige, con libertad como tú te imaginas desde tu teclado. Cuando un hombre controla el dinero, controla la vida, y ella está sobreviviendo como puede. ¿Y qué querías? Que yo dejara de ir. Si yo me alejo, la dejo sola con él. Yo regreso precisamente porque soy su apoyo, aunque a ustedes les cueste entenderlo. Usuario anónimo 2 dice, Rogelio los está entrenando como a perros. Claxon, premio para Rosa, nada para ustedes. Y tu esposo, lo va a poner en su lugar, pero no puede ni comprar pan. ¿No te da vergüenza la dinámica? Respuesta de la OP, vergüenza me daría ser como tú, que ve una injusticia y lo primero que hace es burlarse en vez de señalar al abusador. Rogelio es el que está jugando con hambre ajena como si fuera un rey. Y Quique no necesita pan para tener dignidad, lo que pasa es que a la gente le encanta medir el valor de un hombre por su billetera. Actualización 3. Una semana después, ya no era solo un problema de almuerzo, era una crisis completa que nos estaba deformando la vida. Mis hijos estaban irritables, lloraban por cualquier cosa, y yo tenía que estirar cada cosa que encontraba en casa como si la comida fuera magia. Quique, en vez de entender que esto era una señal de que debíamos reorganizarnos, se puso más terco, como si el hambre fuera una conspiración personal de Rogelio para humillarlo, y él se negara a darle el gusto de trabajar. Me decía que Rogelio no nos iba a doblegar, y que él no iba a darle esa satisfacción. Yo intenté pensar con lógica, tal vez hablar con mi mamá a solas, tal vez hacer que ella se viniera un rato a nuestra casa, tal vez buscar ayuda de algún familiar. Pero mi mamá estaba cada vez más desaparecida, porque Rogelio se la llevaba a comer afuera todos los días, y cuando volvía cansada, callada, como si le hubieran cambiado las baterías. Y entonces Quique, con esa mente suya que se cree ingeniosa cuando está desesperado, decidió que él no iba a pasar hambre, por culpa de otro hombre. La idea fue suya, y lo digo porque yo soy muchas cosas, pero no soy tonta. Meterse a robar a la casa de Rogelio era una locura. Quique me dijo que Rogelio seguramente tenía una despensa de emergencia, que ningún hombre serio deja la casa sin comida, y que él solo iba a entrar a agarrar un par de cosas para los niños, nada más. Lo dijo con esa voz de, es por la familia, como si eso automáticamente lo convirtiera en algo noble y no en un delito. Esa tarde fuimos a la casa de mi mamá y nos quedamos afuera, esperando el momento en que Rogelio y Rosa no estuvieran. Quique caminó hasta la parte trasera como si fuera un agente secreto, pero con el cuerpo de un hombre que lleva años sin moverse, y yo sentí ese presentimiento feo de que esto iba a terminar mal. Yo le dije que se apurara, que solo mirara por la ventana, que no hiciera show, pero él estaba tan obsesionado con ganar, que no escuchaba nada. La ventana trasera estaba un poco abierta, lo suficiente como para que alguien delgado se metiera sin problemas. Quique intentó entrar, y al principio pensé que lo había logrado porque medio cuerpo desapareció adentro, hasta que lo escuché hacer un ruido extraño,
como un gemido mezclado con tos. Me acerqué y lo vi, estaba atascado. Literalmente atrapado en la ventana, con la cintura trabada, pataleando como un animal desesperado, y lo peor es que no podía retroceder porque su propio peso lo empujaba. Yo le dije que se calmara, que respirara, que se moviera de lado, que dejara de forcejear, porque mientras más forcejeaba, más se quedaba. Pero él entró en pánico y empezó a gritar mi nombre, a decir que lo ayudara, como si yo pudiera jalarlo de la ventana sin arrancarle la mitad del cuerpo. Y claro, ese espectáculo no pasó desapercibido. Un vecino vio las piernas colgando y llamó a la policía pensando que era un ladrón, porque, técnicamente, eso era. Cuando llegaron las patrullas, yo intenté explicar que era un malentendido, que era familia, que esa era la casa de mi mamá, pero los policías no estaban para cuentos. Vieron a un hombre atascado en una ventana trasera, vieron a una mujer nerviosa intentando justificarse, y vieron la escena típica de robo. Mis hijos estaban llorando, yo gritaba que llamaran a mi mamá, que llamaran a Rogelio, y Quique seguía atrapado, sudando, insultando, diciendo que esto era una trampa. Y ahí, frente a medio vecindario, tuvieron que sacarlo con esfuerzo, como si fuera una operación de rescate. Lo esposaron porque, según ellos, estaba intentando entrar a robar. Y yo sentí ese odio puro, ese odio que te aprieta la garganta, porque todo esto estaba pasando por un hombre que decidió castigar a una familia entera para proteger su ego. Quique no era un criminal, era un esposo desesperado, y si el mundo fuera justo, Rogelio sería el que estaría en esas esposas, no el padre de mis hijos. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, jajaja se quedó atascado por gordo y vago, qué final tan poético. No era, por los niños, era por no trabajar. Y sí, era robo. Deja de maquillarlo como, desesperación, punto. Respuesta de la OP, ¿poético? Lo único poético aquí es la falta de humanidad que tienen algunos. Quique estaba intentando alimentar a sus hijos porque Rogelio nos cerró todas las puertas como castigo. Si tú te ríes de un hombre atrapado en una ventana por hambre, eso dice más de ti que de él. Y no, no era robo, era supervivencia. Usuario anónimo 2 dice, dices que Rogelio es abusador, pero tú estás usando a tu mamá y tu esposo está cometiendo delitos. ¿Qué esperabas? ¿Que la policía le aplaudiera como héroe? Esto ya es circo. Respuesta de la OP, lo que yo esperaba era que la gente entendiera contexto, pero claro, es más fácil juzgar con la panza llena. Rogelio provocó esto con su control y su crueldad, y la policía llegó a hacer show sin preguntar nada. Si para ti alimentar a 3 niños es circo, entonces el problema es que tienes el corazón muerto. Actualización 4. En la comisaría todo olía a metal, a sudor viejo y a esa superioridad barata que se le sube a algunos uniformes cuando ven a gente desesperada. Quique estaba sentado con las manos esposadas, la cara roja de rabia y humillación, mirando al piso como si el suelo le hubiera traicionado. Yo trataba de mantener a mis hijos tranquilos, pero era imposible. Uno lloraba, otro preguntaba por qué papá estaba amarrado, y el tercero se quedaba callado con esa cara de susto que te parte el alma. Yo insistí en que llamaran a don Rogelio y a mi mamá, porque esto se iba a resolver en cuanto supieran que esa era la casa de familia, que no era un extraño. En mi cabeza, Rogelio iba a llegar molesto, sí, pero al final iba a admitir que Quique era el yerno y que era un asunto de familia que se había salido de control. Porque una cosa es ser mezquino y otra cosa es dejar que un padre de familia pase la noche en un calabozo por un par de latas de comida. Pero cuando Rogelio llegó, lo hizo con una calma helada que me dio escalofríos. Entró como si estuviera en una oficina, saludó a los policías con esa sonrisa de hombre, respetable, y ni siquiera miró a Quique como a un ser humano. Yo me acerqué y le dije que esto era demasiado, que sacara a Quique, que él no era un ladrón. Rogelio me miró como si yo fuera una mosca, y ahí soltó la frase que me explotó la sangre. Le dijo al policía que no lo conocía, que parecía un vagabundo buscando comida. Fue como si me hubiera escupido en la cara frente a todos. Quique levantó la cabeza, con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Yo me abalancé verbalmente, le dije que era un miserable, que ese era el esposo de su mujer, el padre de sus nietos, que cómo podía decir eso. Rogelio solo encogió los hombros, como si la verdad fuera negociable según su conveniencia, y dejó que el sistema hiciera lo suyo. Mi mamá no estaba con él, mi mamá, convenientemente, no aparecía. El policía, con esa expresión de «yo solo sigo protocolo», dijo que si el dueño de la casa no lo reconocía y había intento de ingreso por ventana, el caso seguía. Y así, sin drama, sin justicia, Quique pasó la noche en el calabozo. Yo tuve que llevarme a mis hijos a casa con esa imagen clavada, su papá encerrado como un delincuente mientras el verdadero responsable se iba a dormir a una cama cómoda, satisfecho. A la mañana siguiente, para sacarlo, me hablaron de fianza. Y ahí fue cuando sentí la puñalada final, porque yo no tenía dinero para esas cosas.
pero obviamente, nadie más iba a hacerlo. Mi mamá no podía, porque Rogelio le había quitado todo, y Rogelio no iba a poner un centavo porque esto era su lección. Así que yo tuve que sacar mis únicos ahorros, esos que tenía guardados para emergencias reales, y pagar la fianza como si el criminal fuera mi familia. Cuando por fin vi a Quique salir, con la ropa arrugada y los ojos apagados, yo quise abrazarlo, pero él estaba envenenado. No me habló en el carro. Solo miraba por la ventana con ese odio silencioso que te quema. Y yo entendí que Rogelio no solo nos estaba quitando comida, nos estaba quebrando por dentro, nos estaba empujando a un punto donde ya no quedaba orgullo, solo rabia y hambre. Y yo, aunque me digan lo que me digan, no pienso perdonarlo por eso. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, el tipo dijo, no lo conozco, porque legalmente es lo mejor. Quique intentó robar, punto. Y tú pagando fianza con tus ahorros, ¿de dónde salen si tu plan era vivir de la comida de tu mamá? Respuesta de la OP, mi dinero no es asunto tuyo, primero, y segundo, yo tenía ahorros porque yo sí pienso en mi familia aunque el mundo se empeñe en sabotearnos. Rogelio no dijo eso por legal, lo dijo por maldad, para destruirlo frente a todos. Y sí, Quique entró por una ventana, pero fue porque nos llevaron a ese extremo. Si tú no entiendes eso, es porque nunca te ha faltado nada. Usuario anónimo 2 dice, tu mamá es una adulta. Si está atrapada, que denuncie o se vaya. Pero tú lo que hiciste fue escalar todo, insistir, presionar, volver, y terminar con un hombre preso. ¿Qué parte de, ya no hay comida, no entendiste? Respuesta de la OP, entendí perfectamente, entendí que Rogelio quería aislarnos para controlar a mi mamá, y yo no iba a facilitarle eso desapareciendo. Mi mamá no es una muñeca que se cambia de casa así como así, y tú hablas de denunciar como si fuera a pedir una pizza. Lo que hice fue resistir. Si a ti te parece mejor rendirte y dejar que un abusador gane, allá tú. Actualización 5. Cuando yo pensé que ya habíamos tocado fondo, Rogelio decidió cavar más profundo, como si disfrutara vernos arrastrarnos. Un par de semanas después de lo de la comisaría, mi mamá me llamó con una voz rarísima, como apagada, y me dijo que Rogelio había puesto la casa en venta. No era una amenaza, no era un comentario, era un hecho. La casa donde yo crecí, la casa donde mis hijos corrían, la cocina donde mi mamá siempre cocinó, vendida. Todo porque él quería mudarse a un complejo de solo adultos mayores, donde no se permiten visitas largas ni niños. Yo me quedé con el teléfono en la mano sintiendo que me habían arrancado un pedazo de vida. Porque una cosa es que Rogelio nos cortara la comida, y otra es que nos cerrara la puerta de la familia para siempre con un contrato. Mi mamá no gritó, no peleó, no dijo que no, solo me lo contó como quien anuncia el clima. Y ese fue el golpe real, no fue Rogelio vendiendo la casa, fue mi mamá aceptándolo como si nuestros lazos fueran un estorbo administrativo. En nuestra casa, la realidad era triste y fea. Había platos acumulados, había cansancio, había niños que ya no pedían, ¿qué hay de comer?, con ilusión sino con resignación. Kiki y yo terminamos comiendo fideos instantáneos en la mesa, con ese olor artificial que se te pega en la ropa, mientras escuchábamos el silencio pesado de una vida que ya no tenía el rescate de la casa de mamá. Él intentaba hacer chistes sobre cómo, al menos esto se cocina rápido, pero se notaba que por dentro estaba derrotado. El hambre es un animal que no negocia, y con el tiempo empezó a morder más fuerte. Quique se dio cuenta de que nadie iba a venir a salvarnos, y aunque le costó tragarse su orgullo, empezó a buscar trabajo, pero no con entusiasmo, sino como alguien que se siente obligado por la humillación. Y claro, el mundo no estaba esperándolo con ofertas dignas, porque cuando tú no has trabajado en años, la gente te mira como si fueras un riesgo, no una persona. Pasaron días de entrevistas absurdas, de rechazos, de Quique volviendo a casa con la cara dura y la mirada baja. Yo lo veía y me ardía la injusticia, porque yo sabía que Rogelio, en el fondo, quería exactamente eso, ver a Quique arrastrándose, vernos degradados. Y entonces llegó el trabajo que consiguió, el único que aceptaron darle, el que parecía una broma cruel del universo, probador de comida de mascotas. Cuando me lo dijo, yo primero pensé que era sarcasmo, pero no. Era real. Una empresa necesitaba a alguien que probara lotes de alimento para perros, para verificar textura y sabor, según estándares. Quique lo dijo como si fuera un triunfo, como si hubiera encontrado una salida, pero yo vi en sus ojos el reflejo de lo que significaba. El mismo hombre que se negó a trabajar por dignidad, ahora tenía que ganarse la vida comiendo croquetas. Cerrando el círculo, como si la vida lo hubiera arrinconado hasta convertirlo en la caricatura que Rogelio siempre quiso que fuera. Yo no voy a mentir, me dio rabia, me dio pena, me dio todo al mismo tiempo. No porque Quique fuera menos, por eso, sino porque era el símbolo de cómo nos aplastaron. Y mientras mi mamá se mudaba a su complejo sin niños,
Con su marido comiendo en restaurantes y viviendo como si nunca tuvo familia antes de él, nosotros quedamos en nuestra casa sucia, con fideos instantáneos, con un padre de familia comiendo comida de mascotas para sobrevivir. Y todavía hay gente que me escribe diciendo que yo soy la mala. Como si resistir fuera un pecado. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, final perfecto, tu esposo terminó comiendo comida de perro porque se negó a trabajar como adulto. Y tu mamá eligió paz, por fin, lejos de ustedes. Rogelio no los mató de hambre, ustedes se mataron solos por vagos. Respuesta de la OP, qué fácil te queda burlarte cuando no eres tú el que ve a sus hijos pasar necesidad por culpa de un hombre controlador. Mi mamá no eligió paz, eligió someterse. Y Quique no, terminó, así porque sea vago, terminó así porque nos sabotearon y porque el mundo es cruel con la gente que cae. Pero claro, a ti te encanta patear al que está en el suelo. Usuario anónimo 2 dice, Rogelio puso límites y tú lo convertiste en villano para justificar vivir gratis. Tu mamá ahora está en un lugar donde no la usan de comedor. Y tú sigues sin asumir nada, ni que explotaste a tu mamá, ni que tu marido robó, ni que tú empujaste todo hasta romperlo. Respuesta de la OP, no me vengas con la palabra límites, como si fuera una excusa elegante para el abuso y la humillación. Rogelio no puso límites, puso castigos. Mi mamá no era un comedor, era una abuela, y mis hijos tenían derecho a su amor sin condiciones. Y si todo se rompió, fue porque alguien decidió que el hambre era una herramienta de poder. Yo no voy a pedir perdón por pelear por los míos, aunque te incomode.